Buenas tardes, hermanos y amigos que nos escuchan. Bienvenidos de nuevo esta tarde de miércoles a nuestro estudio y darle las gracias porque como siempre están ahí, puntuales a las 8:30. Recuerde que el domingo estaremos a las 12 en punto. Recuerde que estamos estudiando una parte que habla sobre el crecimiento del creyente y implícitamente nos habla sobre proceso. Cuando un creyente crece es porque entra en un proceso de vida. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 32 versículo 11. Nos dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Lo que quiere decir es que la similitud entre el águila o la experiencia del águila y la vida del creyente es muy parecida, es extraordinariamente parecida. Entre la primera temporada del creyente y los primeros años de conversión de un creyente ocurren cosas muy bonitas y todo es felicidad, todo es gozo. Deseamos estar en oración, deseamos comunión, deseamos ir a la congregación y todo nos parece muy fácil. Pero durante esa temporada podemos desarrollar algunos conceptos equivocados que contaminan nuestra fe. Por tanto, nada está saliendo mal, todo está en perfecto orden y concluimos que estamos haciendo algo bien. Concluimos que somos demasiado buenos, que por nuestro trabajo es que nuestra vida está bien y nos olvidamos un poco de la palabra de Dios, de lo que realmente tenemos que hacer como creyente. Y como decíamos el domingo, cuando usted comienza a vivir para su propia vida, usted pierde fuerza, usted deja de crecer. Por lo tanto, ignoramos que esa parte buena es parte de la atención del Padre que nos prepara para un momento especial de nuestras vidas. Lo que quiere decir es que si usted es creyente y a usted le está yendo muy bien y está pasándola muy bien y es muy interesante lo que está pasando en su vida y usted parece que todo estuviera sobre ruedas, esa es parte de la atención de nuestro Dios. Dios quiere que prosperemos, pero no se le olvide que las cosas pueden cambiar. Ahí es donde Dios comenzará a procesar su vida. Comienzan a complicarse las cosas y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Se ha olvidado de mí? Y yo creo que eso es una parte nos puede provocar como una mala experiencia, y al provocarnos una mala experiencia podemos no podemos interpretar bien lo que Dios quiere decirnos. Aunque al principio de las cosas muchas veces nos están saliendo las cosas bien, y especialmente cuando conocemos recién a Dios y las cosas parecen muy bien, pero cuando cambian nosotros no entendemos eso y puede causar e interpretar mal la temporada que empezamos a vivir. Puede ser frustrante y causa de que usted reniegue, y necesariamente no tiene que ser que Dios no esté con usted o que esté pasando un momento difícil porque usted ha hecho algo malo, sino que es parte del crecimiento, del desarrollo del creyente. Hay 4 cosas que me gustaría enseñar y ahí me gustaría que usted entendiera que Dios quiere que crezcamos. En las Escrituras encontramos exhortaciones para el crecimiento y las hemos estado leyendo. En Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Eso es en Cristo, esto es en Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y en Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Creo que es importante que nosotros entendamos que Pedro, con la conclusión de las cartas de Pedro, lo que nos está diciendo es un mandato al crecimiento. Crecer significa aumentar. Del crecimiento de aquello que vive, lo que quiere decir es que todo lo que está vivo por naturaleza tiende a aumentar, a crecer.
Sí, significa, esta palabra crecer, significa dar crecimiento o dar efecto a la obra de Dios. Toda la naturaleza crece porque Dios lo ha hecho así. Dios está más interesado en nuestro crecimiento que en nuestra comodidad, y eso es importante que usted lo entienda. El águila empieza su crecimiento cuando es removida de su nido. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma, lo lleva sobre sus plumas. Lo que quiere decir es que en cierta temporada el águila alimenta a sus polluelos, los deja tranquilos, pero llega un momento en que ella mueve sus alas. Imagínese unas alas de 2 metros revoloteando en un nido a una velocidad tremenda, el aire y ellos se van levantando y se caen del nido. Y cuando ya van a estrellarse contra el suelo, la mamá los toma en las alas y vuelve y los sube. Lo que quiere decir es que la mamá está provocando un crecimiento en ella. Dios nos permite pasar diferentes situaciones, pruebas y temporadas para que maduremos y ser un digno representante de la obra de Dios en el mundo. Una de las cosas que creo que tenemos que tener en cuenta es que estamos trabajando con gente muchas veces demasiado inmadura en las iglesias. Por nada retrocede, por nada incumple su llamado, porque hay situaciones difíciles, entonces ya él dice que no, que Dios de pronto lo descuida, o algunas cosas que comienzan a pasar, y eso pasa entre la gente que es un poco inmadura. Si vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Esta carta se escribió en el año 67 después de Cristo. Era un tiempo crucial para Pablo y para Timoteo. Timoteo vivió en la comodidad de vivir bajo la cobertura del apóstol Pablo. Pablo dice que dice de Timoteo, fiel compañero y arduo trabajador, y estas son algunas de las cualidades que distinguen a Timoteo. Lo que quiere decir es que su grado de confianza fue tal que lo enviaron a pastorear una iglesia. Él vivió mucho tiempo bajo las alas del apóstol Pablo, bajo el cuidado, pero cuando el apóstol Timoteo, el siervo de Dios Timoteo, empezó a crecer, le enviaron a una iglesia. Él tenía unas cualidades importantes. Según el grado de confianza que el apóstol Pablo comenzó a ver en él, lo enviaron a pastorear una iglesia en Éfeso. Y llegó un tiempo de avivamiento tremendo. En la primera carta nos habla de que el apóstol Pablo le envía esa carta diciéndole cómo dirigir una iglesia, y vivió un tiempo de avivamiento tremendo y se convertían miles de personas, iban hasta tal punto que había multitudes. Y esta fue la primera carta. Cuando de repente llegó un emperador y se convirtió en una crueldad, un emperador que se llamaba Nerón, y se convirtió en una crueldad la vida de creyente. Esto comenzó una ardua campaña para exterminar a todos los creyentes cristianos, a todos los hombres que habían recibido a Cristo. Usando hoguera los humillaban en público, y el propósito era llevar a negar a Cristo. Lo que quiere decir es que llegaron a tal punto que ellos los intentaban quemar en hogueras con tal, o el propósito era de que ellos negaran a Cristo. Si usted ve que el gozo que el Timoteo tenía se le convirtió en un profundo y desesperado intento por sobrevivir. Yo creo que ahora necesitamos entender de que cuando estamos en un proceso, intentamos abandonar la fe. Creemos que nosotros podemos a veces resolver algunas cosas por nuestra propia manera, y empezamos a vivir como de una manera liberal, ¿no? Como una manera de decir, bueno, yo si tomo mi responsabilidad con Dios, soy yo, y no nos agregamos realmente a la palabra de Dios, o no nos aceptamos la palabra de Dios con seriedad, sino que vivimos ya como en una marcha de decir, bueno, Dios me ama y ya, y se acabó, y todo sigue igual en mi vida y yo voy a seguir adelante. Pero cuando todo se comienza a complicar, lo que están diciendo constantemente es:
que ya creen que Dios los ha dejado y por lo tanto no van a volver a la iglesia o alguna circunstancia. Entonces, durante el proceso, logró que algunos abandonaran la fe y algunos estaban atemorizados y confundidos, incluyendo a Timoteo. Lo que quiere decir es que se le complicó el asunto a Timoteo. Esta crisis motivó a Pablo a escribir la segunda carta, la epístola de segunda de Timoteo, a causa, distinta a la primera, a causa de los problemas, de las dificultades, para consolar y dar instrucción a Timoteo de cómo enfrentar una temporada difícil que iba a vivir y para poder sobrevivir en aquella temporada. Y aquí hay algunos principios que me gustaría enseñar y experimentar en medio de estas temporadas que algunos apóstoles comprobaron que eran así. En primer lugar, creo que la oración es muy importante. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a Dios, la cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces alguien está orando por nosotros. Créame que necesitamos entender de que cuando pasan estas temporadas, nosotros como pastores empezamos a orar por cada uno de ustedes para que pueda soportar la temporada que viene sobre su vida. Lo importante no es que solamente usted esté bien, porque nosotros queremos que usted esté bien. Pero realmente en ciertas temporadas comenzamos a tener un pensamiento de victimismo, un pensamiento que no tiene nada que ver con la fe. No entendemos la temporada que estamos viviendo, no entendemos el proceso que estamos viviendo y por lo tanto nos volvemos, en vez de hombres de propósitos, nos volvemos víctimas de las circunstancias. Por lo cual Pablo consuela a Timoteo diciéndole: estoy orando por ti para que pasen estos momentos de tribulación. Ellos estaban atribulados y cuando los momentos de tribulación llegan a las personas, los sentimientos son dominantes. La soledad, la confusión, la incertidumbre del futuro, todo lo que viene a ser parte de las emociones, se mezclan con una cantidad de cosas que tenemos en la mente. Y puede llevar al creyente a tomar decisiones que compliquen aún más su vida. Es peligroso cuando en una temporada muy larga estamos bien. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos haciendo algo bueno, esa es la primera parte. Y nos acostumbramos a vivir bien. Pero cuando empezamos temporadas difíciles de nuestra vida y las cosas se nos comienzan a complicar, las emociones se entrelazan y empiezan a haber pensamientos y sentimientos de soledad, de confusión, de incertidumbre acerca de nuestro futuro, de victimismo. Y si estamos en situaciones difíciles, usted debe, lo primero que hacer es acercarse a Dios. No importa en qué circunstancia, yo suelo dar un consejo. Si usted está bien, ore, y si está mal, ore más. Si usted está bien, asegúrese de llevar una vida disciplinada con Dios. Congréguese, hable con Dios, lea la palabra, hable con un hombre o una mujer espiritual. Y si está en una mala situación, también. Entonces, esto es importante que lo entendamos. La oración de alguien por usted. Nosotros como pastores estamos totalmente de acuerdo con Dios en cuanto al proceso de la vida de los creyentes. Creo que definitivamente necesitamos orar para que algunos de nuestros hermanos entren en proceso de dificultad. ¿Cómo así, pastor? Sí, para el crecimiento. Porque muchos de nosotros pensamos que lo podemos lograr solo. Muchos de nosotros pensamos que somos demasiado buenos trabajadores, demasiado buenos, somos demasiado inteligentes y por eso es que nos va bien. Y sí, eso tiene que ver parte de tu vida cotidiana, pero eso no lo quiere el Señor. Dios no quiere que tú andes aparte de Él, porque no es solamente tu inteligencia o tu capacidad de trabajo, es tu vida espiritual, es tu familia y son muchos factores que se encuentran entrelazados en nuestras vidas. Vamos a ir a Génesis capítulo 18, versículo 32 y dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10, y no la destruiré. Respondió: por amor a los 10.
Esto habla de una situación donde un hombre de Dios está orando por un pueblo. Y la oración de nosotros es importante. Necesitamos entender de que hay alguien que tiene que estar orando por nosotros. Nosotros damos gracias por la gente que ora por cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Y creo que el que usted ore por otra persona, el que yo ore por usted, eso trae consuelo sobre nuestras vidas. En Hechos capítulo 12, versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No importa la circunstancia en que tú te encuentres, si es tan difícil, tan complicada, necesitas hablar con alguien que ore por ti. Y si hay alguien que está orando por ti, es mejor que tú tengas amigos de oración para que oren por ti. Creo que es importante tener gente que ore por uno. No solamente gente que le ayude a hacer negocios a uno, no solamente gente que le ayude a trabajar a uno, sino que gente que ore por nosotros. Gente que esté dispuesta que en cualquier momento de nuestras vidas nos hagan recordatorio de que hay una herramienta muy importante y es la oración. En Juan capítulo 4, versículo 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Vio que no solamente vemos a un hombre intercediendo por una sociedad, no solamente vemos a la iglesia intercediendo por un hombre de Dios, no solamente vemos a un padre intercediendo por un hijo. Lo que quiere decir es que en cada circunstancia de nuestra vida podemos entrar en oración y estar en comunión con Dios. Es importante. No subestime el poder de la oración. Estoy seguro que alguien está orando por nosotros y nosotros estamos orando por muchas personas. Jesús, Él personalmente ora por usted. Dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros, y Jesús, antes de que Pedro le negara, le dijo: estoy orando por ti para que tu fe no falte. Yo estoy orando por usted, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo. Estoy orando por usted. Estoy orando por aquellos que no creen, para que cuando lleguen los momentos de dificultad, su fe no falte, para que usted esté firme. Recuerde de que el dinero no lo hace todo. Recuerde de que su salud puede cambiar en cualquier momento. Sus circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Pero yo oro no solamente para que Dios le guarde de ese momento tan difícil, sino para que usted se fortalezca en ese momento. Porque todos necesitamos momentos difíciles para poder crecer. En segundo lugar, hablamos de la memoria de la fe. Vamos a ir al versículo 5 del capítulo 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Muchas veces en momentos de dificultad nosotros necesitamos que alguien no solamente ore por nosotros, sino que nos recuerde que nosotros tenemos una fe en el único Dios y poderoso e invencible Señor Jesús. Lo que quiere decir es que nuestra memoria a veces falla. A veces nosotros creemos que nos vamos a perder en los momentos de dificultad, y por eso el apóstol Pablo le escribe esta carta dándole consuelo. En primer lugar le dice: estoy orando por ti, y en segundo lugar le trae a memoria la fe, y después dice: no fingida que hay en ti, y después habla de la herencia espiritual. Y esto es importante y quiero hacer un paréntesis aquí. Vamos a ir al versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Elodia y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Recuerde de que la fe que nosotros profesamos hoy va a ser heredada por nuestros hijos, hacia nuestros hijos. Lo que nuestros hijos nos vieron hacer, ellos lo van a hacer. Ellos van a acudir a Dios en momentos de dificultad. En tercer lugar, el apóstol Pablo, en primer lugar, le dice: hay alguien orando por ti. En segundo lugar, le dice que él tiene fe, que no se olvide de que la fe de él está fundada en el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, habla de que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice: por tanto, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, leámoslo de nuevo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6.
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que había una aprobación, había un llamado sobre Timoteo. Él le recuerda a él diciéndole: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Piensa que dentro de ti hay un don de Dios. Ejercita tu don. En medio de la dificultad, usted tiene que, más bien, en vez de apagarse, usted tiene que servir más. Usted tiene que ir más. Usted tiene que acudir más. En los momentos de dificultad, la mayoría de veces, nosotros dejamos de hacer algunas cosas. Y primero que todo, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos de acudir ante nuestros amigos en la fe, dejamos de hablar con hombres y mujeres que realmente nos imparten esa fe que es verdadera. Y no solamente eso, sino que se nos olvida el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Hable con el Espíritu Santo, dígale al Señor que le avive el fuego, empiece a trabajar en eso, empiece a pensar en eso. ¿Cómo salir de esa circunstancia? Dios dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Él, que Él la dará abundantemente y sin reproche. En cuarto lugar, nos habla del don de Dios. El versículo 1:7 dice, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra cobardía significa temor, y la palabra poder, sino que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra poder ahí es valentía. La palabra valentía no significa ausencia de temor, sino decisión de no ser dominado por el temor. Y creo que algunas personas, en las circunstancias que estamos viviendo, tenemos que tener fe, hermanos. No tenemos que ser como el necio que ve el peligro y sale detrás de él. No, tenemos que tener un poquito o prudencia en todo lo que estamos viviendo, con las circunstancias que nos están pasando. Pero, hermano, no vamos a vivir como metidos en una cueva. Tenemos que tener fe para saber que Dios nos guarda. Tenemos que ser valientes en el momento. Si nosotros no le decimos al mundo que Dios está con nosotros, entonces ¿quién más? Y si nosotros no lo queremos, pues aún peor. En nuestra genética se encuentra esta virtud. La valentía se encuentra cuando recibimos a Cristo. Él nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hay virtud, hay valentía. Ahora, la valentía no es arrogancia y no es autosuficiencia. La disposición de confiar en Dios, eso es valentía. El ser valiente significa: yo confío en Dios, no me arriesgo voluntariamente, y yo le animo que usted tome medidas conforme a todo lo que está pasando. Usted tome sus medidas en cuanto a ponerse sus mascarillas, sus guantes, a tener la distancia de seguridad, pero usted no puede vivir como atemorizado pensando que va a pasar algo, porque esos no somos los hijos de Dios. El Salmo 3:6 dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. El Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confiemos en el Señor, confiemos en la prudencia, confiemos de que Dios está con nosotros en medio de las circunstancias. Oremos por nuestras congregaciones, por los hermanos, para que ellos no se van a apagar, para que ellos, antes de dejar de acudir a Dios, puedan acudir con más amor, con más bendición, con más confianza. Entonces, la valentía es lo que Dios nos ha dado. El versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, o sea, valentía, y después dice de amor. Y la palabra amor aquí es que recuerden que hay un texto que dice: el amor echa fuera el temor, y es la capacidad de luchar por los tuyos y también perdonar a tus enemigos. Cuando tú tienes ese amor, usted no solamente lucha
por los suyos y por los que Dios le ha entregado, por amor a ellos, sino que usted tiene la capacidad de perdonar a sus propios enemigos. Recuerde de que en las circunstancias más difíciles algunos nos abandonan, algunos dicen, sí pastor, yo voy a estar contigo, o mami, yo voy a estar contigo, mi amor, yo voy a estar contigo, pero en las circunstancias difíciles es que se conocen las verdaderas personas, que abandonan, que te dejan, que no quieren. Entonces ahí tenemos que aprender a perdonar a una de estas personas que realmente nos abandonan en momentos de dificultad. Sabemos que tienen un poco o no tienen su fe fortalecida. También habla de dominio propio. Se trata de una mente disciplinada. Esto es importante. Cuando dice que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, nos habla de una mente disciplinada. Y nos habla de un enfoque y precisión que son necesarias para mantenernos orientados hacia la voluntad de Dios, hacia la verdad de Dios, para que no tomemos malas decisiones. Usted tiene que saber de que lo más importante que usted puede hacer no es algunas cosas y estrategias humanas, sino que es buscar a Dios con todo su ser y su corazón. Ahora escúcheme esto. Antes de que pasara la prueba, Timoteo vivía en un momento de bendición, de alegría, de gozo. Pero es necesario pasar por momentos de dificultad. Entonces Dios nos permite esto para poder desarrollar nuestra fe. Y usted tiene que tener en cuenta todo esto. Empezando que usted tiene que tener en cuenta de que Dios ha puesto a alguien a su lado para que ore por usted, para que su fe no falte. En segundo lugar, Dios tiene que recordarle de que Él ha depositado una fe verdadera sobre usted, de que Él ha depositado valentía. Pero usted solamente la consigue cuando está sometido a Dios y a su Espíritu Santo. Entonces nos habla de que Dios nos da la prueba y ya ha sido depositada antes de la prueba el propósito para que la pasemos. Lo que quiere decir es que cuando Dios permite una prueba en nosotros, Él ya ha destinado las herramientas y el propósito para que nosotros pasemos esa prueba. Entonces, no es posible creer que los que creemos en Jesús somos cobardes. No, tenemos que ser valientes, tenemos que ser amorosos y tenemos que tener dominio propio de que el temor no gobierne nuestros corazones. Recuerde de que ahora tenemos muchos ataques en cuanto al temor. Yo quiero que usted piense por un momento esto. Y en quinto lugar, para terminar, ha pasado que nosotros cuando estamos en momentos de dificultad pensamos que somos los únicos que hemos pasado por eso, pero no es así. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Otros han pasado dificultades y no se rindieron. No se puede rendir usted. Usted no se puede rendir y renunciar precisamente a lo que Dios le ha dado por lo que está pasando, a su llamado, a su ministerio, a su familia, a su trabajo, a sus cosas. ¿Por qué? Porque Dios permite esas pruebas, pero no para que usted las abandone, sino para que usted salga victorioso de aquellas. Pablo está preso y cuando Pablo está preso escribe la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Lo que quiere decir es que Timoteo estaba pasando una necesidad, pero el apóstol Pablo estaba pasando por otra. Y sin embargo, así todo exhorta a Timoteo para que no se centre en él mismo, para descentralizarlo de sí mismo. Cuando pasamos dificultades, nos centramos en nosotros mismos y nos volvemos víctimas en vez de vencedores. Nos da temor. No, pastor, me da miedo esto. No, es que me da miedo lo otro. No, usted no es víctima. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda, primero, estoy orando por ti. Segundo, recuerda de que necesitas entender de que hay fe en ti. Sácala.
ponla a relucir en momentos de dificultad. Y no solamente le dice eso, sino que Dios nos ha dado el don del Espíritu y nos ha dado valentía, nos ha dado amor, nos ha dado dominio propio. Después le dice, y también otros estamos pasando dificultades, pero salimos adelante. Entonces el apóstol Pablo lo exhorta para descentralizarlo de sí mismo y mostrarle el sufrimiento que pasó Cristo por nosotros. Cristo también padeció, pero Él no dejó su propósito. El apóstol Pablo lo llama las aflicciones por el Evangelio de Dios. Cuando uno sufre por el Evangelio, lo lleva a lo largo o lo más profundo, y este sufrimiento tiene la habilidad sobrenatural para pasarlo. Lo que quiere decir es que cuando estamos con Dios, momentos difíciles, muy difíciles pasaremos, pero solo nosotros los que creemos vamos a poder avanzar. Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Era como si Pablo estuviera diciéndolo, yo sé por lo que estás pasando, y también nos dice a nosotros, sabemos que hay dificultades en nuestra vida, sabemos que vamos a pasar momentos de ataques del Evangelio, sabemos que vamos a pasar momentos de enfermedad, pero Dios está con nosotros. Yo mismo, dice el apóstol Pablo, estoy preso, pero no retrocedo porque este sufrimiento está produciendo en mí algo más glorioso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Pablo decía esta leve tribulación comparándolo con el peso de gloria que venía sobre él, que produce en él la salvación, la gloria de Cristo en él, la bendición de poder entender los misterios. En 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo va a producir o va a permitir que tengamos unos momentos difíciles en nosotros, pero Él mismo va a darnos la salida y la solución para estos problemas, la fortaleza. Cuando pasando la prueba, usted será o mejor o peor. Cuando estemos pasando por pruebas, usted va a salir mejor o peor de esa prueba, más obediente o más rebelde. Ahora la pregunta es, estas pruebas que hemos estado pasando todo este tiempo, ¿cómo lo cambió a usted? ¿Qué pasó en su vida? Esa es la pregunta. ¿Ha crecido en su fe o ha menguado? ¿Ya no quiere tanto las cosas del Señor como antes? Porque si no quiere tanto las cosas del Señor como antes, es porque realmente usted necesita una pruebita mejor. Entonces, es mejor que usted haya aprendido, después de cualquier prueba, usted haya aprendido, primero, que Dios es único, que usted no puede solucionar las cosas por sí mismo, que no te puedes apartar de Dios, que tienes que estar con Él. Usted decide qué quiere que la prueba logre en su vida. La prueba lo llevará a ser mejor. Manténgase allí, no resbale, no reniegue, sino que siga adelante. Quiero que terminemos allí porque necesitamos entender que vendrán momentos difíciles, pero necesitamos verdaderos creyentes, gentes que diga, vamos a seguir adelante, pastor. Vamos a seguir adelante, mi amor, esposa mía, esposo mío, hijos. Vamos a seguir adelante. Necesitamos gente de fe, con una fe procesada. Porque no sería justo que usted solamente viviera como en un colchoncito, como en una nubecita, sino que usted sea un hombre experimentado en pruebas, en dificultades. Y que usted sepa, y sus hijos sepan, y toda nuestra familia sepa, de que podemos salir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Como siempre, te damos gracias por estar allí. Y oremos. Padre, te damos gracias por las pruebas, por las dificultades, pero sabemos que las pruebas nos traen crecimiento. Y también sabemos que en medio de las pruebas tenemos herramientas espirituales. Tenemos la oración, no solamente nuestra propia, sino de la iglesia, de otras personas por nosotros, de nuestros familiares, esposas, familia, de la misma iglesia, de hermanos que realmente nos aman. También, Señor, recordarnos que tenemos una fe que Dios nos ha dado, esa fe que podemos experimentar o podemos sacar a relucir en medio de las circunstancias, que la gente vea que nosotros tenemos fe, que también nos ha dado poder, que nos ha dado amor,
dominio propio. Que también, Señor, así como nosotros pasamos dificultades, otros han pasado, pero han seguido adelante. Y son gente que nos enseña a cómo salir adelante en medio de la dificultad. Gracias por esas personas que no han desmayado, porque me enseñan a mí a seguir adelante. Señor, oro por los que están desmayando en estos momentos, por los que no quieren seguir con su vida espiritual, por los que están débiles, por los que tienen problemas, por los que tienen pensamientos de víctimas y no de hombres y mujeres victoriosos en Cristo. Señor, que seamos prudentes, pero no, Señor, débiles. Señor, no como víctimas, Señor, sino hombres y mujeres que creen y confían realmente en ti. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos el sábado con los jóvenes a las 5 y el domingo a las 12 en punto. Bendiciones.